San Marcos 4, versículo 35 al 37. Quiero que piense que Jesús venía de un momento exitoso. Él estaba, antes de este versículo, el 35, todo el capítulo 4, estaba hablando a una multitud y la multitud estaba escuchando atentamente a Jesús. Yo no sé si a veces ustedes han pasado de un momento de mucho éxito a un momento muy difícil. Un día estás dando tu arca y ¡wow! Está llena. Y al otro martes no vino uno, che. Vinieron como 3 micros, pastor. Y al otro domingo vino uno con 4, el otro se pinchó y al otro se le abrió el motor. Básicamente Jesús está terminando de tener un éxito en su culto multitudinario. Ellos estaban, era un momento tan bonito, imagínenselo por favor, porque así lo describe la Biblia. Estaban todos escuchándolo, Jesús estaba con sus discípulos comiéndose un asadito, distendidos. Y entonces a Jesús se le ocurre algo. Y entonces todos, imagínense, no sé si alguna vez ustedes estuvieron con sus arcas, ay, que meta torta, meta pizza, sanguchito, ay, despedimos el año, uy, la tribu está pum para arriba. Y de repente el líder tiene una ocurrencia. El pastor se le ocurre, a Jesús se le ocurre ir al otro lado de la ribera, cruzar todo el lago, ir hasta el otro lado, dejando la multitud que estaba ahí. ¿Por qué no se quedó ahí predicando, dejando el momento glorioso que estaban viviendo? Y aquel día llega Jesús, llega la noche, y Él les dice, pasemos al otro lado. Despide la multitud, y le tomaron como estaba en la barca. Se sienta Jesús, que estaba en la barca hablando con la multitud, y se van al otro lado. Y había también con él otras barcas. Y en el medio, atención aquí por favor, en el medio se levanta una gran tormenta. Yo no sé cuántas veces vos obedeciste la voz de Dios y en el medio de esa obediencia se levantó una tormenta. Sí, voy a liderar. Ay, mamá mía, la que se te vino en casa. Sí, voy a servir a Dios. ¡Ay, la que se te viene en el trabajo! Y de repente sentís que Jesús te dijo, vamos al otro lado de la ribera, y tomaste la decisión de hacer lo que Jesús te decía, siguiendo la visión que Él te daba. Y de repente en el medio del camino, una gran tempestad. Y echaba las olas en el barco de tal manera que se anegaba. Lo primero que quiero que usted piense hoy es que una visión dada por Dios tiene muchas probabilidades de tener una tormenta de oposición. Hay gente que Dios le habla y automáticamente se encuentra con una fuerza opuesta a la que Dios le habló. La pregunta es, ¿cómo reacciono yo frente a la oposición? ¿Cuáles son las características mías cuando las tormentas soplan, aunque yo decidí seguir la voz de Jesús? Sopla la tormenta, Jesús se levanta, detiene la tormenta, llegan al otro lado de la ribera y ¿saben quién los esperaba? Un endemoniado. Así que esta escena es así, pasan de tener una multitud a llegar al otro lado y tener adelante un loco. Yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, ¿están acá o no? ¿Usted alguna vez conoció uno de esos locos de cementerio? Yo vivía en un lugar que se decía que había un loco del cementerio. Y que el loco siempre se paseaba por el cementerio, se paseaba por las tumbas. Y yo lo conocía a ese loco, un miedo me daba el loco. Y dice en la Biblia que este era un loco del cementerio. Dice que había quedado loco
endemoniado y que se paseaba por los sepulcros de Gadara. Así que usted piense algo, no sé si ustedes viven cerca del cementerio acá. ¿Se imaginan si todos ustedes supieran que hay un loco dentro del cementerio? Salgo corriendo, dice la hermana. ¿Se sabría en el barrio si existe un loco endemoniado que da vuelta por los sepulcros del cementerio de Villegas? ¿Sí o no? Así que pasan de la gloria, pasan de estar en un momento majestuoso, glorioso, de multitudes, a estar frente al loco del cementerio. Yo me pregunto lo que se habrán preguntado los discípulos. ¿Para qué? ¿Para qué pasamos para acá si estábamos bárbaros acá? Teníamos todo, había una multitud que nos seguía. ¿Cuál es el sentido de viajar hasta Gadara para simplemente tener adelante un muchacho lunático que se pasea por las tumbas del cementerio? San Marcos 5:1 dice, fueron al otro lado, a la región de los Gadarenos. Él libera al muchacho, atención a la historia, ahora voy a ir con todos los puntos de la predicación. Él libera al muchacho y cuando lo termina de liberar, los demonios piden ir a algún lugar y él los manda a un hato de cerdos. 2000 cerdos es un hato. Todos los demonios se van a 2000 cerdos, los 2000 cerdos se tiran al mar y se ahogan. ¿Están aquí o no? Y entonces todos los cuidadores de cerdo van a evangelizar todo Gadara y le dicen a todos, che, muchacho, ¿viste el loco del cementerio de Villegas? ¿Viste el loco del cementerio? Jesús lo liberó, todos los demonios se le fueron a los cerdos y los cerdos se tiraron al agua y se murieron ahogados. Y yo quiero que vos pienses, ¿qué harías si te enterás que hay una persona que pudo liberar al loco del cementerio de Villegas? ¿Qué harías? Lo quiero conocer. ¿Dónde está? Dame 3385, Pastor David, liberador. Ahí voy. Pero ellos tienen una reacción. Y dice la Biblia en el versículo 17, estoy haciendo la introducción, y comenzaron a decir, a rogarle, por favor, andate. Así que el Jesús, que terminaba de predicar a una multitud, decide ir al otro lado de la ribera Gadara. En el medio le agarra una tormenta y en Gadara libera al endemoniado más endemoniado de Gadara. Y todo Gadara, en vez de adorarlo y escucharlo como lo había escuchado la multitud del otro lado, le dice, por favor, ¿te podés ir de acá? Toda esta explicación sencilla, que sé que usted la conoce, la leyó y dijo, bueno, ya te escuché, papá, ya pasó. Es para dejarle 2 puntos frente a una visión. Número 1, toda visión tiene una oposición. Este lado va a decir oposición. Toda visión tiene una. Toda visión tiene una. Y esta parte va a decir proceso. Toda visión tiene una. Y toda visión tiene un. Toda persona visionaria tiene una. Y toda persona visionaria tiene un. Yo te puedo asegurar que si esta noche lográs entender detalladamente lo que voy a enseñar, te vas a ahorrar tiempo en la visión. Nadie puede avanzar en la visión si no sabe diferenciar la oposición del proceso. Porque a la oposición se la reprende y al proceso se lo acepta. Ahora hay gente que reprende el proceso y acepta la oposición. Si usted no sabe qué momento está enfrentando como visionario, usted no sabe cómo actuar.
Jesús se levanta y reprende la tormenta de la oposición. Si hubiera sido parte del proceso, lo hubiera aceptado. Hay gente que tiene oposición diabólica y se somete a la oposición. Se rinde frente a la tormenta. Se rinde cada vez que quiere avanzar y sopla la tormenta. En vez de reprender, de tomar autoridad en el mundo espiritual, se somete. Y lo llama proceso. ¿Cómo usted se da cuenta si es una oposición o un proceso? Porque el proceso viene a desarmarte para volverte a armar en la visión. La oposición viene a detenerte. Vos te das cuenta que es un proceso porque Jesús empieza a querer desarmar la persona que sos para armarte como una persona visionaria. Entonces de repente te tenés que aguantar a Doña Tota en la iglesia. Y vos la querés reprender a Tota. Que no venga más, que se vaya a otro lado, con las iglesias que vengan acá. Tota es parte de tu proceso. Te tenés que aguantar esa situación que está queriendo sacar lo peor de vos. Sos la más santa y el más santo de Jehová reina. Pero hay una situación que te pone los pelos. Y de repente vos querés reprender la situación no se va. Querés reprender lo que saca lo peor de vos y no se va. Y que en realidad eso no es oposición. Eso es el proceso por el cual Dios está mostrándote lo que tenés que cambiar. La oposición es distinta. Es cuando sabés que Dios te dijo que vayas a tal lugar y siempre Satanás está intentando detenerte y que no puedas llegar. Intenta ponerte un límite mental. Intenta jugar con tu mente a decirte no lo vas a lograr, no vas a poder, eso no es proceso. El proceso está relacionado con el carácter. El proceso está relacionado con el interior de la persona, no con pensamientos de frustración, no con sensaciones de incredulidad. Esos son tormentas. Y vos quizás las tormentas las estás aceptando y te estás comportando como alguien que no puede, no sabe, no lo podrá hacer, porque aceptás la tormenta que tenés que reprender. Cuando Dios te envía a un lugar, hay muchas probabilidades que las tormentas soplen como vientos contrarios. Al proceso se le somete. A la tormenta se la atraviesa. Ellos atraviesan la tormenta con la compañía de Jesús. Vengo a decirte que sé que Dios te habló, que sé que Dios te viene diciendo a dónde vas a llegar y lo que sos. La pregunta es cómo estás actuando frente a la tormenta de la oposición. ¿Cómo estás actuando frente a la cantidad de pensamientos que vienen a tu mente? Y vengo a decirte de parte de Dios, levántate, atraviésalos, pásalos, aleluya. Jesús está con vos, Jesús está en la barca, atraviesa la oposición, no te detengas más. ¿Quiere el secreto para pasar la oposición? ¿Quiere o no quiere? El secreto era que Jesús estaba en la barca. Diga, pastor, ¿por qué Jesús estaba en la barca? Porque la barca estaba yendo donde Él quería que la barca vaya. De otra manera, despacito, escucha. Usted
ocúpese de ir donde Jesús dijo que tenía que ir. Y entonces usted se asegura que Jesús esté en su barca. Así que si usted va donde tiene que ir y Jesús está en su barca, no hay oposición que pueda contra. Si va a aplaudir, apláudale a Cristo, pero apláudale con ganas. ¡Wow! Esto es algo así, mire. Vos decís que vaya para allá, a lo de Gadara, que está el loco ese de los sepulcros. ¿A vos te parece salir de toda esta gloria que estoy viviendo, ir para allá, Señor? Sí. Ahora si yo voy para allá, aunque se ponga difícil, esta es la oración. Señor, tú y yo sabes que vos me lo pediste. Vos me pediste ir a este barrio. Vos me pediste abrir esta arca con Doña Tota, que no para de blasfemar contra mí. Vos lo pediste. ¿Ah? Vos pediste que yo abra esta arca acá donde lo que se escucha no son fuegos artificiales. Vos me pediste. Y entonces casi que le está diciendo, vos me dijiste que cruzara al otro lado de la ribera. Ok. Vos me pediste que ore por mi hijo. Mira la tormenta que trae este desgraciado, Padre mío. Vos me pediste que hiciera una tribu. ¿Viste las caras que me salieron desde que estoy en la tribu? Oh, aleluya. Si Él te lo pidió, Él está. Y sí. A mí me encanta saber que si hacemos lo que Él nos pidió y Él está en lo que Él nos pidió, es la garantía para atravesar toda oposición. Me quedan 17 minutos de introducción. ¿Sabe qué? La tormenta es la oposición. Diga, oposición. Ahora en la historia, ¿dónde está el proceso? Y para esto, como usted sabe que yo estoy loco, más loco, multiplicado por loco, yo encontré el proceso en un lugar extraño en la historia que solo los que conocen la locura de su pastor la van a seguir hoy. Yo me hice esta pregunta para entender el proceso en la historia. Estoy hilando una secuencia de pensamientos revelados por el propio Dios. ¿Cuál fue el motivo por el cual Gadara ya no quiere al Jesús que acaba de echar fuera a los demonios del endemoniado de Gadara? Y la historia dice que Gadara tenía como fuente de ingreso los cerdos. Atención aquí, por favor. La fuente mayor de ingresos de Gadara eran los 2000 cerdos que se suicidaron. Voy a ir despacio. ¿Está aquí o no? Entonces puedo sacar la conjetura de que cuando ellos se enteran que Jesús liberó un endemoniado, se alegran, pero cuando se enteran que los demonios se fueron a los cerdos y los cerdos son su fuente de ingreso y ahora están muertos, prefieren que se vaya Jesús, que acaba de poner en crisis la economía de toda una ciudad. Los cerdos representan la inversión de Gadara. Pierden 2000 animales en su economía golpeada por la presencia de Jesús. Significa que Gadara debería comenzar un proceso de reconstrucción económica. Jesús estaba poniendo en jaque la economía de una ciudad, haciendo que todo sustento económico se suicide.
Creen que a él se le había escapado, que los demonios habían ido a los cerdos y estaban muertos los cerdos que sostenían Gadara. Porque una oposición la provoca el diablo, pero un proceso lo provoca él. Él le provoca un proceso a Gadara. Están con los ojos abiertos diciendo, ¿de dónde lo sacó? Lo saqué. Él le provoca un proceso económico a una ciudad. ¿Cómo se da usted cuenta que es un proceso? Porque lo provoca Jesús. Una oposición la provocan las tinieblas, el proceso lo provoca él. Así que Gadara hace lo contrario. Expulsa a Jesús de su proceso. Déjeme pensar con usted que seguramente se está pudiendo abstraer como yo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera quedado en Gadara y Gadara sin cerdos? Yo creo que quizá, si Jesús estaba en el proceso de Gadara, quizá Gadara mataba una pala y sacaba petróleo. El problema de Gadara no fue quedarse sin nada, fue quedarse sin Cristo en el proceso. Yo no sé cuántas veces en tu vida estuvo en jaque tu economía. Yo no sé cuántas veces en tu vida Jesús provocó un proceso en tu área sentimental, un proceso en tu área económica, y vos sabés que fue Él. La pregunta, ¿qué hiciste? ¿Te enojaste con Él? ¿Lo expulsaste de Gadara? Como una persona inmadura, empezaste a preguntar, ¿por qué? ¿Y por qué los cerdos? ¿Por qué no echaste los demonios al infierno y chau? Me parecen dos puntos antagónicos en una misma historia. Los discípulos en la barca tienen a Jesús y entonces vence la oposición. Gadara en el proceso de quedarse sin sustento económico por la muerte de los cerdos, expulsa al que tenía la solución. Con toda esta introducción voy a darte unos 62 puntos. Voy a darte unos 62 puntos. ¿Sabe qué? Yo mientras preparaba el primer punto, yo recordaba las veces que me molesta las escalas en los vuelos. Tu ticket del vuelo dice Brasil y de repente la escala es en Chile. La última escala nuestra fue terrible, fueron horas, la nena se quedó dormida en el piso, desastre. Lo peor de todo es que tu ticket dice dónde vas a llegar, pero en el medio estás en cualquier lugar menos donde tenés que llegar. ¿Te imaginas si tienes un vuelo directo a Brasil y estás en Chile y estás re enojado, podrido de esperar y decís, ahora me vuelvo a Buenos Aires porque soy calentón? Dios me dijo así, te lo voy a decir sencillo porque quería explicarlo sencillo. Me dijo, hay personas que abandonan en la escala. Jesús les dijo, al otro lado de la ribera van a llegar. Y ellos en la escala están en el medio de las aguas, en una tormenta. Ahí o iban hacia destino o volvían hacia atrás. Las escalas suelen ser lugares de oposición. Lugares donde estás en el medio, no hay nada. No sos ni lo que eras, ni sos lo que Dios dice que va a ser. ¿Qué soy? Nada, un tipo en el medio de la tormenta. Ya no soy el sinvergüenza que era, tampoco soy el pastor que Dios me dice que voy a hacer. ¿Y qué voy a hacer? Nada, lo único que tengo es tormenta. Tormenta en casa, tormenta con la familia, tormenta con la suegra, tormenta. Sos un hijo en escala. Estás en la escala, en el medio. Y ellos tienen una particularidad y es que no abandonan en la escala. Porque en la escala también está Jesús. Jesús los podría haber esperado del otro lado de la ribera y que ellos aguanten la tormenta. Pero te puedo asegurar
que si Dios te dijo que llegaras al otro lado de la ribera y hay una tormenta en el medio, Él nunca te deja solo. Si te dijo que llegues, está donde vas a llegar y está en la tormenta y en la escala que tenés que pasar. Levante su mano derecha y diga: yo no abandono en la escala. Yo no abandono en la escala. ¿Sabe qué? Mi hija más chica está con un tema que dice miedo, papá, miedo. Dios me dio sencillas formas de explicarlo de hoy. Así que cuando estamos viendo una película de dibujitos y aparece un monstruo, una dice, miedo, papá, miedo. Y la otra dice, adelantá, adelantá. Así que en el medio de la película, cuando están, viste que siempre están ganando como los villanos. Los cristianos podemos ver películas. Me miran como diciendo, yo solo leo la Biblia. Jamás tendré Netflix. Venga acá y cada uno que manda la serie lo mismo. Viene acá con la serie en la cabeza. Y yo estaba cometiendo el error de adelantarles a veces. ¿Viste? Porque una decía miedo, miedo, y la otra adelantar. La más grande dice adelantar porque ya sabe el final. ¿Entendés? En el final gana Peter Pan, no es Garfio. Ay, pero la otra vez con Garfio, cuando apareció Garfio, ay, miedo, la otra adelantar, no sabe que gana Peter. Y entonces, Dios hoy me decía este ejemplo tan sencillo. Dios te muestra el final de la película, ¿no? Triunfante, tu familia triunfante, la iglesia triunfante, la tribu triunfante. Y en el medio aparece el sucio de Garfio. Siempre. ¿Y qué querés hacer vos? Adelantarte. ¡Dios, adelanta! Quiero llegar al final. Este proceso no lo quiero pasar. Y Dios me hacía ver esto. Los peliculeros lo van a entender. Ningún final tiene el mismo sentido sin el proceso de la película. Como que si yo adelantara y lo viera a Peter triunfante y a Wendy, esto es Peter Pan, yo sé que no son pecadores. Si yo los viera triunfante al final y no hubiera visto todo lo que pasaron en el medio con los piratas, ese triunfo no tendría el mismo valor. Es que cuando yo lo veo y conozco el proceso, yo sé que ellos sufrieron, que fueron capturados, que intentaron ser matados más de una vez, pero que siempre se pudieron librar y llegaron hasta el final. Y entonces Dios me decía, eso pasó con mis discípulos. La película, el final era al otro lado de la ribera. El final era un Cristo resucitado. El final es una iglesia que Él viene a buscar. El final, aleluya, el final, aleluya, es el reinado, el milenio de Él sobre la tierra. El reinado de Cristo, aleluya, ha apresado al diablo. Ese es el final. Pero en el medio voy a soportar el proceso que tenga que soportar, porque ese proceso le da valor al final. ¿Sabe a quién le estoy hablando? Al que quiere pasar esto ya. Que ya pase esto. ¡No! Dios te dice, no estoy dispuesto a poner el dedo en el control y adelantar tu película para que el proceso le dé sentido y riqueza a tu final. ¿Sabe qué? Ahí le digo a mi hija, te quedás viendo, diciendo, viendo. Ya te va a ir. No te apresures a ver el final de una película cuando el proceso es doloroso. El final es más rico
luego del proceso. ¿Sabe qué? Me di cuenta que soy una conjunción de finales gloriosos porque le he dicho que sí a Jesús en procesos dolorosos. No pretendas que el final se dé de inmediato en la película en la que eres el protagonista. Deja que el proceso doloroso te forme por dentro. Deja que el proceso forme el carácter de Cristo adentro tuyo. Yo voy a decirles la locura que acabo de imaginar antes de venir sobre Gadara. Cuando Jesús dejó sin cerdos a Gadara, el proceso tenía el sentido de que Gadara dejara de confiar en los cerdos, en su economía, y dependiera de Jesús en su economía. Pero Gadara no pudo escribir una historia de milagros económicos porque echó fuera al que podía cambiar la economía de Gadara y ya no ser una economía basada en los cerdos que él mismo, por causa de la liberación, había ahogado. Jesús me dijo, hijo, yo le voy a decir a término matantero, qué tontos fueron los de Gadara, porque el proceso era que dejen de depender de los cerdos para que dependan de mí. Y ellos, en vez de aceptar el proceso para ver el final, y Gadara hubiera sido recordada como la Gadara que perdió los cerdos, pero aprendió a depender de Jesús y Jesús prosperó a Gadara, ahora es la Gadara que todos recordamos porque lo echó Jesús. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo quieres que te recuerde? El pastor David. Ese, ¿sabes cómo se cortaba el pelo? Tenía una cicatriz acá. Ahora le digo, cortámelo más abajo. Tenía cicatriz, 4 puntos. Tengo una cicatriz en el brazo. Tengo 2 cicatrices en las piernas. Esa se la hicieron de un hachazo ahí saliendo de la iglesia porque dijeron que si seguía predicando le iban a matar. Pastor David. David se llama. Esta la tuvo a los 15 años tuvo unos granos en los brazos así porque se había inyectado cocaína fuera de vena y estuvo a punto de morir, lo internaron y se dio esa. Vos no sabés todas las críticas que le hacían. Había un Facebook para él. Había un Instagram. Pero ahí estaba, cada domingo, cada miércoles. ¿Sabés que recuerdo algo de la pastora y de su familia? Recuerdo que el día del proceso más difícil de ellos, donde estaban perdiendo a alguien que amaban, yo los vi ese mismo miércoles en un culto. Yo lo vi adorar, lo vi glorificar a Dios. Bueno, yo hoy recuerdo a Gadara como la Gadara cobarde. Como la Gadara que en vez de decir que se queda acá el Señor, si no tenemos los cerdos, dependemos de Él. Hoy recuerdo a la Gadara que en el proceso expulsa. No puedo recordar otra Gadara. Recuerdo una Gadara absurda. La pregunta es cómo los van a recordar a nosotros. Y eso tiene que ver con la forma en que vos y yo actuamos en los procesos. La forma en que nos determinamos cómo los pasamos y con quién los pasamos. Qué antagónico en la historia, en un mismo día. Esto pasó en un mismo día. En un mismo día, mientras los discípulos pasan la oposición en el mar de la tormenta junto a Jesús, Gadara decide sacar a Jesús de su proceso. Todo en 24 horas. Y esto pasa en la tierra. Mientras Florencia, en su oposición más dolorosa y en su vida, en su momento más difícil, decide estar con Jesús, Marta está pidiendo sacarlo de su vida porque acaba de tener un problema económico. Mientras Pedro acaba de despedir a su mamá y decide pasar el luto con Jesús, Juan acaba de perder el trabajo y se está cuestionando y le acaba de decir a Jesús que no. En 24 horas y en un día sucede lo mismo. Discípulos con Jesús en medio de una tormenta y una Gadara que lo expulsa por perder su sustento económico, los cerdos. Yo a las personas visionarias, porque lo son, vengo a decirles que todo visionario tiene una oposición.
que deben tomar una decisión de cómo vivir la vida que van a vivir y cómo quieren ser recordados. A mí me acontecen cientos de tormentas por día y ninguna de ellas tengo las fuerzas para pasarlas. Sinceramente, a veces no tengo una fuerza para volver a remar una vez más, pero lo tengo a Él. Estoy tratando de asegurarme con los años, en los cuales me voy sintiendo más fuerte por dentro pero más débil por fuera, que siempre esté yendo para la ribera correcta, porque cuando yo pierda fuerza, la oposición y la tormenta, si está Él, tengo garantizada la victoria. He perdido muchas veces, he perdido a veces en la economía, en los sentimientos, he perdido tiempo, he perdido parte de mi vida, y he cometido muchas veces el error de intentar expulsarlo a Él, echándole la culpa de los cerdos que se habían ahogado. Hasta que de repente el tiempo pasa, uno medianamente va madurando y entiende que los cerdos pueden estar hoy, mañana no, pero Él estará siempre. Que hoy me puedo sostener porque vendí una casa y mañana me sostendré porque vendí un equipo, no sé. Pasado venderé agua, mañana tendré una montaña y pasado, no sé, ahora otra cosa. Pero si está Él, siempre habrá una solución a pesar de que los cerdos desaparezcan. Quiero dejarte unos últimos consejos, casi como si estuviéramos hablando en un café y tuviera a mis hijos sentados enfrente. Y decirte, es más fácil construir en pos de una visión cuando sé que el resultado depende del proceso. A veces no entendemos esto y queremos un resultado ya. Y es mucho más fácil construir cuando yo ya estoy un poco más grande y tengo claro que el proceso me lleva a poder llegar al otro lado de la ribera. Entonces cada vez que me pasa algo y las cosas me golpean, antes me desesperaba porque Dios ponga delante la película, por favor, aventar la película, ¿hasta cuándo me va a pasar esto? ¿Y cómo me va a pasar? Miedo. Y un día me dije, ¿qué miedo? Me salta el matancero a veces con el Señor. ¡Acá! ¡Estoy acá! Nosotros solemos decir, no sé si los que pasamos los años, ¿qué le da una mancha más al tigre? ¿Qué me hará 3 puntos más de este lado? De última se equilibran. ¿Qué le hará una cicatriz más a la otra pierna? ¿Qué me hará un proceso más si los vengo pasando desde chico? Y lo peor de todo es que toda mi niñez pasé los procesos solo. O cuasi solo, sin la conciencia de que él estaba. Entonces, en vez de pretender que Dios adelante la película, le pongo el pecho al proceso. Le digo que sí al Señor. Vamos, Señor, yo te digo que sí. Me quitaste los cerdos, gloria a Dios. De algún lado vendrá el sustento. Perdí el trabajo, de algún lado vendrá el sustento. Está todo mal en la familia, de algún lado vendrá el milagro. Hay problemas en la tribu, de algún lado vendrá la solución. ¿Sabe qué? Es más fácil construir cuando sé que el resultado depende de un proceso. No existe un éxito inmediato. Hay gente que, no acá, pero que quieren esto. Me quedan, ¿qué dice ahí? 5 minutos. Hay gente que sueña con cosas, ¿viste? No sé, están jugando a la pelota y dicen, justo me agregó Messi y me dijo que me contrataba y mañana estoy en el Inter. No existe esto. No existe, acabo de llegar, el Señor me llamó, me dijo que soy pastor, listo, el pastor me va a mirar a los ojos y me va a decir, aquí tiene, muchacho. El Señor me dijo que será un gran empresario. Listo, ya está seguro, mañana me llama alguien importante a mí y me dice, ven, aquí tienes oficina, tienes lugar, tienes empleados, tienes todo. Y el secundario terminó. Así. Díselos a los referentes. Tendrás una tribu, ay qué lindo, mañana voy a tener una tribu, bandera, colores, micro. ¡Ah! No es inmediato, no es Google.
No es que usted pone en Google tribu y Google tribu. No es la inteligencia artificial. No funciona en la inmediatez. Es un cúmulo de procesos que vienen sobre gente que cree y sabe que Jesús está con él. Es que el tiempo es un enemigo. Cuando tú quieres ser ajeno a un proceso, que pase rápido la película, que pase rápido este momento. No, corten el video después. Curtime bien curtido. Trabajame bien trabajado. Quebrame bien quebrado. Metete bien adentro. Discierne mi interior. Quiébrame. Transfórmame. Haz de mí un odre nuevo. Tu vino no cabe en mí. Haz un odre nuevo. Aquí estoy. Me opongo a la oposición y acepto con humillación el proceso que me llevará a ser el odre correcto donde quepa la visión. Para culminar, a los que escriben o les gusta la escritura, parece un juego de palabras, pero no lo es. El tiempo es un enemigo cuando quiero ser ajeno a un proceso. Significa que la gente que no acepta el proceso siempre va a estar renegando con el tiempo que vive. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué no yo? Porque te toca a vos perder los cerdos. ¿Y por qué no los perdió en Jerusalén? ¡Era Gadara! Cuando el tiempo se transforma en un instrumento de la visión, es cuando estoy dispuesto a aceptar el proceso. ¿Me toca este tiempo? Dale, bárbaro. Acá soy. ¿Cuál es el tiempo? Que meta, que palo de allá, que palo de acá, que me crítica de allá. Ok, acá estoy. Poncio Pilato, vengo a decirte algo. Tú no pudieras siquiera apresarme a mí si no fuera parte de la voluntad del Padre. Mi Padre enviaría un ejército que me defienda, pero como es parte de la voluntad del Padre y es el tiempo de que te lave las manos y seas parte de esta crucifixión, haz lo que tienes que hacer, Pilatos. Al fin y al cabo, Jesús es el mismo que le estaba predicando a la multitud y a las 24 horas estaba dejando en jaque la economía de Gadara. Yo no sé si alguna vez te pasó esto en la vida, a mí me pasó muchas veces. Jesús era el mismo que había terminado una predicación donde la gente se había sanado y la gloria de Dios había tocado a todos. Y llegaba a mi casa y me mandaban un mensaje donde cierta parte de mi vida estaba en crisis. No habían pasado ni horas. Ni horas. Jesús era el mismo que un día del Padre me hizo prediqué, invitado a una iglesia, yo no era pastor. Se reconciliaron todos los padres con los hijos, me llegaron cientos de mensajes por las redes y por el teléfono. Y ese día yo no recibí el mensaje de mi propia hija. No pasó ni 24 horas entre el deseo, el que Dios no tiene relación, en fin, era un proceso. Yo le estoy hablando a valientes hoy. Le estoy hablando a valientes hoy. ¿Cuál es el tema que van a hacer ahora? ¿Cómo se llama? ¿Usted sabe que Jesús está con usted? Decía que está al lado con mucho amor. Míralo. Decirle, ¿vos sabés que Jesús está con vos?
y decirle así, entonces ¿para qué renegás? Y capaz que alguno va a responder, es por la tormenta. Y vos decirle, quédate tranquilo, Jesús está con vos. ¿Cuántos de ustedes ya le dijeron que sí a Jesús hace mucho tiempo? A ver, levanten la mano. Y el resto, amado, les hago una prédica el domingo. Y para culminar, ¿cuántos de ustedes, a pesar de decirle que sí a Jesús, muchas veces estuvieron en medio de tormentas? ¿Cuántos de ustedes tuvieron crisis económicas como los gadarenos? Y vos te das cuenta que esta palabra es la apropiada para vos, porque acá estás atravesando las tormentas y diciendo que sí a Jesús en medio de los procesos. Cuando terminó la película de Peter Pan, perdón, ya seguimos con eso. Sara estaba acostada a mi izquierda y Abigail a mi derecha. Abigail casi hasta el final estaba, tengo miedo. Así que yo terminó la película y todo terminó con éxito y se me ocurrió felicitarlas porque habían aguantado la película hasta el final. Tuve una visión mientras estaba ahí, ya terminamos y yo sé que muchos me consideran su papá espiritual, ¿correcto? Así que permíteme un instante felicitarte. Por no echar a Jesús cuando acaba de poner en jaque tu economía con los cerdos de Gadara. Por soportar la oposición con él en la barca. Próximos minutos, quiero que te queden grabado estas dos palabras que te dice tu pastor, tu papá espiritual. Te felicito. Tengo miedo, quédate hasta el final. Te quedaste, te felicito. Felicitaciones. Hay un gran paralelo entre estas felicitaciones y la parábola de los talentos, donde él felicita a los que hacen algo con lo que tienen y vencen todo temor y no esconden lo que tienen. Y le dice, bien hecho, buen siervo. Felicitaciones. Felicitaciones. Y nada de lo que podemos soportar lo podríamos hacer sin Jesús. Así que quiero terminar estos últimos minutos dándole la gloria a Él. Porque no sé si alguna vez te dijiste, si Jesús no estaría, hace mucho hubiera tirado la toalla. Hace mucho me hubiera bajado de esta barca, me vuelvo nadando para atrás. Felicitaciones. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias.